Hoy quiero dedicar este comentario a la noticia, una noticia importante que hemos tenido hoy los cubanos. O sea, hoy salió a la luz de la visita de Miguel Díaz-Canel al Vaticano. Y quiero hacer una apelación a todos los cubanos que nos interesamos por estos temas, que no son temas netamente políticos, son temas que desbordan, que entran en la sociología, que entran en la historia, que entran en la mística, que entran en la psicología nacional, que entran incluso en nuestro drama cotidiano, tanto para los que vivimos fuera como para los que viven dentro, ¿no? Porque estamos en un momento que se está labrando, se está conformando un cambio cubano importante. Como muchos otros cambios que ha vivido la historia de Cuba, estamos justo en ese momento de la ebullición donde eh, se está gestando una nueva historia, definitivamente. Entonces, bueno, Díaz-Canel llega al Vaticano en esta visita de Estado, esta visita oficial, donde evidentemente tenemos que ser astutos, tenemos que hacer una reflexión semiológica de ese encuentro. La noticia, por supuesto, que siempre trabaja sobre exterioridades, sobre convenciones y sobre lo que está permitido decirse. Recordemos que en la política más importante que lo que se dice es lo que no se dice. Más importante que lo que se ve es lo que no se ve. Entonces, este hombre, que es un presidente que no tiene ninguna legitimidad, Díaz-Canel es un hombre que el pueblo cubano no quiere, porque lo ha visto como un títere de Raúl Castro, como un puesto a dedo, le dice el pueblo, por Raúl, está en un momento crítico, un momento muy frágil, y entonces empieza a maniobrar con unas estrategias muy raras que nos cuestan trabajos entender, pero que no son todas desquiciadas ni desacertadas, ni obedecen a un acto de brutalidad, como hemos querido entender algunos cubanos fuera de Cuba y dentro de Cuba. Vamos a hacer un poquito un desmontaje de esta teatralidad, ¿no? El hombre llega allí acompañado primeramente de su esposa, de Liz Cuesta, la primera dama, y de su hijo. Señores, entendamos de que sí hay cambio, entendamos de que sí hay transición. O sea, ubíquense que tuvimos 60 y tantos años sin existir una primera dama. No había una primera dama en Cuba. Fidel Castro, el patriarca, el hegemónico, el alfa, el macho, el viril, el Zeus tropical. No se permitía una mujer al lado. Señores, este hombre, con todos los miles de defectos que tiene, ha tenido que permitir una mujer a su lado. Nos guste, no nos guste, sea un poquitica más pasado de peso de lo que la gente quisiera, que si tiene sus formas de vestirse, que si dice sus cosas en las redes sociales. Ok, está ocupando un vacío de la historia de Cuba que nadie había ocupado. Qué bueno que lo haga. Mira, hasta es importante que lo haga con locura. Es importante que lo haga con su anarquía. Es importante que lo haga incluso con su perspectiva femenina. Porque tenemos entonces una nueva sazón en la política nacional. Y es lo que no entendemos. Ah, sí es importante que tengamos una María Elvira Salazar en el Congreso. Señores, pero dentro de la isla también es importante que tengamos una mujer en un momento en que la mujer está ganando una representatividad mundial, global, que incluso el discurso de género, el discurso LGTB, el discurso feminista es uno de los temas y de los tópicos fundamentales de la agenda, del gran reset, de la agenda del nuevo orden mundial, de la agenda 2030 de Naciones Unidas, de lo que se está postulando para los próximos 30 años en el planeta. Entendamos eso. Entonces, bueno, el hombre llega allí, Díaz-Canel, que ¿por qué va allí? Bueno, va allí porque va a negociar con el hombre que ya hizo el primer deshielo, es que hizo la primera transición aquella maravillosa del 2016 al 2018, en que hubo esa gran apertura, en que Obama provocó ese Obamato. ¿De la mano de quién? Del Papa. Fue el Papa Francisco el que habló en la sombra. Fue Mujica el que habló en la sombra. Fueron distintos actores haciendo lobby. ¿Y quién era uno de los interlocutores de ese gobierno norteamericano? Biden, que era el segundo hombre del gobierno. Entonces, Díaz-Canel va a decirle al Papa, por favor, vamos a pactar, vamos a negociar. Yo necesito que usted interceda porque Biden baje un poco las sanciones, las presiones, y yo necesito entonces ver qué le puedo aportar a usted. Por supuesto que el Papa va a pedir a cambio favores y todo, y la política siempre está caracterizada por una serie de símbolos.
por una semiología de significados que es importante leer con sutileza, desentrañar de una manera habilidosa, no vulgarizada, como trata de hacer mucha gente en las redes sociales, que lo hace de una manera prosaica, que lo hace de una manera alterada, que lo hace de una manera grotesca, porque está hablando desde la trinchera de su herida, de su rencor, de su rabia. Y nosotros como nación estamos sobrados de eso. Vamos a ponerle un poquitico más de sangre fría, de inteligencia a lo que estamos viviendo. Fíjense qué interesante. El hombre dice, su santidad, estoy muy contento de estar aquí. El primer favor que le está haciendo a la santidad es sirviendo de interfase mediática para decirle al mundo, el Papa está vivo. El Papa no está moribundo, como se está diciendo. El Papa sobrevivió al peso de, de su función papal, porque el Papa se lo dice, me cogieron desprevenido y me invistieron con la sotana y me han soltado esto con lo que yo no puedo. Fíjense cómo hay actos fallidos en ese diálogo, que le dan sazón al diálogo. Y entonces Díaz-Canel, que le está haciendo el favor de decirle a los medios, mira, el Papa está vivo, se sentó conmigo, es un diálogo que en una mesa pequeña, no es no uno de estos grandes salones del Palacio de San Pedro, ni de los grandes palacetes, no, es una mesita íntima, austera, privada, donde ellos dos pueden decirse unas cuantas verdades. Caballero, eso es importante para todos los bandos, para Putin, para Xi Jinping, para Biden, para Cuba, para el Vaticano, para América Latina. Ahí se van a gestar mil cosas para los próximos 2 años, entendamos eso. Entonces, claro que los medios y el canciller Bruno tiene que decir, fue un encuentro cálido donde se manejaron los temas del levantamiento del embargo. El embargo no se puede levantar. Ahora, se puede flexibilizar. Eso está claro. Entonces, eso es lo que están buscando ellos, un respiro económico en tanto las alianzas con Rusia, con Putin y las alianzas con Xi Jinping, que han implicado, bueno, ya sabemos, una agencia de contrainteligencia y de espionaje cibernético en Cuba de parte de China, una presencia militar rusa importante, probablemente de submarinos atómicos en nuestras aguas y en nuestros puertos, probablemente bases de misiles con alcance a llegar a Estados Unidos. Estos son especulaciones, pero la historia hay que imaginarla. Nada está dado. Y sabemos que son cartas importantes y que Cuba juega un papel significativo en la geopolítica mundial. Entendamos esto, señores. O sea, nosotros no somos poca cosa, como nos han dicho. Nosotros siempre hemos estado jugando como una pieza clave. Somos un alfil en ese tablero de ajedrez. Vamos a abandonar la mirada dominocera. Hay que salir del dominó. Esto es un juego de ajedrez donde hay múltiples piezas y cada una se mueve en una dinámica distinta y el nivel de algoritmo es mucho más complejo y mucho más impredecible. Entonces le dice Díaz-Canel, aquí le presento a mi esposa que lo admira y lo quiere mucho. Probablemente sí, probablemente esta señora sea hasta devota de la religión católica. No sé, yo no la conozco, ni se nos ha mostrado como se nos debiera mostrar, porque todavía hay hasta miedo con ella en esa curia militar que gobierna Cuba y en esos empresarios de mano dura que gobiernan Cuba, que son los que tienen secuestrado ese Estado, también hay miedo con una mujer, no perdamos eso de vista. Fidel Castro lo máximo que llegó fue a darle un poquitico a Celia Sánchez Manduley en la resistencia y en la lucha del clandestinato, y después un poquitico en la sierra, y murió en tempranas edades de la revolución. Después le dieron una pequeñita parcela a Vilma Espín con el tema de la mujer, porque había que controlar ese sector poblacional que era muy importante y había que organizarlo. Pero si ustedes se fijan, esta mujer es como una pieza errática que además tiene una historia y tiene una genealogía. Esta mujer, su padre tiene que ver con militares de la época de Batista. Esta mujer tiene un hijo estudiando en West Point, que es la escuela militar más importante que después engrosa las filas del Army, del Navy, de la Agencia de Luchas Espaciales, de todo, del Air Force de Estados Unidos. O sea, tiene un hijo ahí estudiando, un hijo legítimo cubano, señores, eso no les dice algo. ¿Qué quiere decir? Que las alianzas históricas, hay una genealogía de la relación secreta del gobierno revolucionario cubano, incluso del gobierno de Batista. Esto está muy bien explicado por Servando González, esto está muy bien explicado por Nelson Machín en sus libros, de cómo Batista trabajaba de hombro con hombro, mano a mano con los americanos, con la CIA, con el Pentágono, Fidel Castro también a través de Rockefeller. Entonces hay alianzas, señores, históricas.
Y hay personajes en nuestra historia que han pasado por todos los bandos. El Gallego Fernández era uno de ellos, por ejemplo, que fue militar de Batista, después fue militar de Fidel, después fue ministro, fue de la nomenclatura importante, fue chofer de Churchill en la famosa visita de Churchill a Cuba. O sea que Cuba siempre ha estado insertado en ese ajedrez político de geopolítica mundial. Este hombre va a reunirse como presidente de Cuba con uno de los grandes 5 poderes que hay sobre la tierra, que es el Vaticano. Él es el representante de ese poder, de esa primera gran corporación del mundo que controló no solamente la fe y el imaginario y el sistema de creencias, sino controló las grandes riquezas, controló los mares, controló la conquista del Nuevo Mundo, controló a las realezas europeas, hizo guerra, quitó y puso reyes, o sea, hizo las cruzadas, desfalcó a Medio Oriente, sacó a los árabes de Europa. Señores, no es poca cosa. Tiene sus archivos y sus bibliotecas y sus colecciones de arte antiguo más importantes que hay sobre la faz de la tierra. Tiene una de las vastas colecciones de oro más grandes que hay en el mundo. Tiene uno de los bancos más poderosos. Trafica lo mismo con lavado de dinero del narco que con tráfico de influencia, lobbies internacionales, probablemente tráfico humano. Probablemente, bueno, ¿qué carajo son las iglesias, señores? ¿Qué carajo es el poder clerical? Sabemos. Son embajadas de ese Vaticano diseminado por el mundo entero. Y por supuesto que Fidel Castro los pateó por el trasero y los echó de Cuba porque sabía que era un oponente importante. Fidel, que sabía mucho de cómo estaba diseñado el poder, y se filió entonces a un modelo un poquito más ateo, marxista, por la conveniencia con el mundo soviético, con el socialismo europeo oriental. Entonces, siempre estuvo el Vaticano herido, a pesar de que recuerden aquel papa que intercedió en la crisis de los misiles. No olvidemos que siempre en los momentos críticos de la nación, esas cosas de la historia maravillosa que yo refiero mucho en mi libro, porque hay que fijarse en la historia, hay que hacerle la ucronía, hay que descreer de lo que dice la historia oficial, hay que irse a los detalles. Resulta que la mucama de este papa, de cuyo nombre ahora, la verdad, no quiero cometer el error de decirle, sé que es un nombre con un número, ahora no recuerdo, es de lo más importante, le decían el Papa Bueno. Pues resulta que la mucama de ese Papa era una negra cubana, la que le hacía la cama. Imagínense qué persona más confidente, más cercana, más íntima del Papa, más cercana, más familiar. Y esa mujer dicen que se le tiró en el piso y le abrazó los pies a su santidad y le dijo, ayude a mi país. Esas son las cosas que cambian la historia, señores. Y ese Papa intercedió por que ese conflicto no llegara a peores consecuencias. Ese factor humano de la historia, esa microhistoria dentro de una macrohistoria, esa cerecita en el pastel, esa gota que derrama el vaso de la historia que no quieren ver los historiadores oficiales, que todo creen que sucede en los grandes palacios, en los grandes capitolios, en las grandes cortes. No, señores, la historia rebota en las alcobas y de eso está lleno. Y por eso creo que es importante que este hombre haya ido con la primera dama. Y que más importante todavía, que esté el hijo y que cometa el acto fallido, casi de corte freudiano, de decir, y este es mi hijo que estudió leyes y que es la oposición dentro de la casa. ¡Qué maravilloso! Esto me parece inusitado. Esto no tiene antecedentes históricos en Cuba, señores. No nos cerremos, no nos obcequemos con nuestros dolores de 30, 40, 50 años viviendo en el exilio. Entendamos que está operando un cambio y que si nos sincronizamos con ese cambio y empujamos por ese cambio, van a suceder cosas y vamos a volver a tener patria y vamos a volver a tener tierra, porque ellos están obligados a negociar con nosotros. Nosotros somos una segunda nación en el exilio y ellos lo saben, y tenemos poder económico y tenemos experiencia empresarial y tenemos una cultura globalizada y conocemos el socialismo, conocemos el capitalismo y estamos dispuestos a reconstruir la nación. Entonces sí necesitamos esos interlocutores, necesitamos al Papa, necesitamos a Putin, necesitamos a Xi Jinping, a todo el que quiera, a la Ayatollah, a todo el que quiere ir ahí a regenerar, a cambiar el status quo, a sacar del pantano a la nación, señores. Entendamos eso. Y llega este muchacho que es la nueva sangre, que es la era de Acuario, que es, mira, la revolución tecnológica, señores, entendamos eso. Y llegue, el propio padre tiene que existir, pero además es la oposición dentro de la casa, porque todo lo critica. ¡Qué bueno! Yo no sabía eso.
Yo pensé que eran niños malcriados, criados a toda leche, que agachaban la cabeza y aceptaban todo lo que decían los padres. No, hay novedad en esta información, señores. Yo no sé si eso está en una agenda política de análisis de inteligencia militar y táctica, o si eso fue la casualidad, o si es un acto fallido. Lo que haya sido, aconteció. Y eso denota, eso connota, eso construye narrativas. Y eso está haciendo historia en estos momentos, señores. Entendamos que por primera vez hay una primera dama, que además hay un intercambio de regalos simbólicos, señores. El Papa le obsequia a la paloma de la paz y le dice, por favor, contribuyan a la paz, como diciendo, ya bajen las armas, ya desmilitaricen, ayúdame a resolver el tema de Ucrania. Yo te tiro un cabo con Putin, tú tírame un cabo con... yo te tiro un cabo con Obama, le dice probablemente el Papa. Yo hablo con Obama y con Biden, que siguen siendo una dupla, y los Clinton, que eso es una mafia que está gobernando el mundo hace rato, señores. Yo hablo con esa gente, vamos a ver cómo suavizamos lo de Cuba, pero ustedes ayúdenme con Putin en Ucrania, ayúdenme con Xi Jinping, ¿no? Porque todos estos poderes tienen intereses geopolíticos y quieren mantenerse en el tapete de los grandes líderes globales, de los grupos de poder, y además manejan las cosas muy secretistamente. Es un jesuita, señores. Los jesuitas, los rosacruces, los masones, los sionistas, eskenazis, judíos, esas son la gente que más ha manejado la historia con secretos. Entendamos eso. Entonces, qué bello detalle, ¿no? De que el Papa le da la paloma, es un mensaje, ¿no? Y esta gente que le dan, le obsequian una escultura y le obsequian unos libros de dos de nuestros grandes poetas, de Cintio Vitieri y de Fina García Marrús, una pareja que fueron católicos, siguieron siendo católicos, después fueron conversos, fueron seguidores de la revolución, simpatizantes de Fidel, nunca dejaron de ser católicos, no creo que hayan sido marxistas nunca, vienen del grupo Orígenes, el mejor momento cultural de la historia del siglo XX cubano, vienen de un linaje, de una línea de Medardo Vitieri, de la familia de los Marrús, y ahí y salen todos estos hijos que todos son genios, Sergio, José María, los hijos de José María, la propia obra de todo lo derivado, Eliseo Diego, los primos, los Lichi, en fin, señores, entendamos que ahí se está moviendo ese ajiaco cultural, ese masacote de la cultura cubana, incidiendo en la historia. ¿Por qué? Porque la estrategia de los que asesoran a Canel le dice, compadre, esta es la pieza, esta es la carta bonita. Poetas católicos que hablaron de la constitución de lo nacional y que siempre soñaron la buena Cuba, la Cuba soberana. Claro que por tácticas personales, por miedos privados, tuvieron que arrodillarse frente a Fidel, porque si no Fidel los hubiera pisado, como pisó Fidel a todo el mundo, a sus grandes amigos, a Camilo Eche, entendamos eso. Entonces, en este intercambio de obsequio hay también toda una semiología de mensajes ocultos, de mensajes, y eso es lo que yo trato en este libro, esa ucronía, ese imaginario del que apela Antonio Machado decía, la mayor cantidad de los cambios en la historia, la mayor cantidad de los eventos fundamentales de la historia, primero fueron imaginados, son frutos de la imaginación, y muchas veces, gracias a ese imaginario, es que estallaron y promovieron y prospectaron sobre la realidad. Entonces, entendamos una cosa, este encuentro es un encuentro que está diciéndonos mucho, más de lo que somos capaces de imaginar y más de lo que los periodistas vulgares, que son la mayoría, está diciendo en los medios. Esto es un rascacielos de posibilidades para arriba y un rascacielos de posibilidades de sótanos y de subsuelos hacia abajo. Lo que estamos viendo es la puntita del iceberg. Entonces, qué interesante, ¿no? Se habló de los presos políticos. ¿Cómo no se va a hablar de los presos políticos? Te van a decir que no. Pero ahí estaba Luis Manuel Otero, ahí estaba Michael Castillo, ahí estaban todos los periodistas que están presos, todos los activistas, activistas, todos los menores de edad. Ahí está la iglesia presionando, porque la iglesia tiene que tener una labor de justicia social. ¿Para qué? Para ganar feligreses, para ganar credibilidad que está desgastada. Abdican al año no sé cuántos millones de gente de la fe católica, señores.
y ellos necesitan Cuba, porque Cuba es el eje del Caribe y es el eje simbólico de América Latina, porque Cuba siempre ha sido la vanguardia latinoamericana en casi todo. Al igual que fuimos tardíamente república, después fuimos la vanguardia de un proyecto de soberanía, independencia, autonomía, de probar el experimento de un proyecto de izquierda socialista. No importa que fracasó, no importa que haya sido fallido, ya pasamos por ahí. Los demás países, muchos de ellos ni saben de qué se trata eso, ni se lo han preguntado y han sido hasta víctimas de un socialismo bolivariano del siglo XXI rarísimo, un cóctel. Ya nosotros pasamos, ya sabemos para dónde vamos, ya tenemos un poquito más de claridad, agradezcamos eso. Entonces, entendamos que independientemente de nuestras filias, nuestras fobias, nuestras simpatías por estos señores, por el señor Miguel Díaz-Canel, a quien creo que hay que tratar también con respeto, y a la señora también, y al hijo también, porque al contrario, ellos son nuestros interlocutores, señores. Un diálogo fracturado es nulidad. El que esté abogando aquí porque no haya diálogo de ninguna parte es un loco. Aquí tiene que haber diálogo, porque Martí, Maceo y Gómez no estaban de acuerdo y dialogaban, hicieron una guerra junto con un imperio, señores. Pongamos los pies en la tierra. Aquí tiene que haber diálogo con todo el mundo y con todas las partes. Y el próximo gobierno de Cuba tiene que ser un gobierno que dialogue con todas las partes. Usted pone ahora a Mascanosa, usted pone a Saladriga, usted pone un mega empresario de Miami a presidir Cuba, usted pone a un congresista como Díaz Balart, y eso es un desastre, porque Cuba tiene un enredo demasiado grande, porque Cuba necesita una coalición de cubanos heterodoxos, plurales, diversos, que entiendan la complejidad del mundo contemporáneo. ¿Para qué? Para poder negociar esa deuda infinita que ha dejado esa dictadura, para poder negociar con esas moratorias, para poder con esos acreedores, con China, que es dueño de nuestros bonos de deuda y de muchos de nuestros activos, con Rusia también, con países que no ni sospechamos, Alemania está dueño de islas en Cuba. Señores, es un relajo, es un desparpajo que hay que recomponer, y hay que recomponerlo en el milímetro, porque la historia muchas veces se manifiesta sus cambios no en los grandes eventos, no es poniendo a una persona contra una pared y fusilándolo. ¿Qué pasó en Rumanía? Díganme. Nadie ha entendido bien lo que pasó, por qué fusilaron a Ceausescu. Esa explicación no nos la han dado bien. No solamente era un tirano y un dictador que hizo pasar frío y hambre a su pueblo para reducir la deuda externa, es que le quitó los créditos internacionales a los bancos mundiales, al Fondo Monetario Internacional, y se puso contra el tráfico, contra ese poder oligárquico que hoy está peleando Putin, que hoy está peleando Xi Jinping, que hoy está peleando los BRICS, la India, Irán, Turquía, parte de América Latina, hasta Argentina, que es un país que se lo han secuestrado y se lo han robado completamente. Ya son 120 y pico de países afiliados a los BRICS que no quieren seguir bajo el yugo de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no es una nación democrática. El pentagonismo y el Deep State y el Estado Profundo se robaron a la democracia y la manipularon y la metieron en una caja fuerte y tienen ese país de cabeza. Y esa es la guerra que ha hecho un personaje tan contradictorio como Donald Trump. Por eso es un mal necesario Donald Trump. Por eso tiene que ganar Donald Trump, porque sabe que hay una dignidad nacional norteamericana que ha sido castrada, porque sabe que esa nación está en desventaja, está frágil, al borde de una guerra civil. Entiendan esto. Entiendan los cubanos que están allí, que no están en ningún paraíso, están en uno de los peores infiernos sobre la tierra en estos momentos, tan complicado como el infierno cubano. Dejemos de hablar de Estados Unidos como este ideal paraíso de la democracia liberal. Es una gran mentira. Ese es el país más endeudado del planeta. Ese es el país que más acosa y que más restringe libertades y que más persigue a sus opositores también. No nos engañemos, porque es un país que está en manos de una élite banquera, militar, lo mismo que Cuba. Entendamos eso. Entonces, la configuración esta dualista, bipolar, izquierda versus derecha, capitalismo versus socialismo, ateo versus católico, caballero, eso no sirve de nada, buenos y malos, blancos y negros, eso no sirve de nada ya. El mundo es un híbrido, es un cóctel, es un enjambre de propuestas y de conceptos peleando por hegemonizar, por capitalizar, por resolver. Ahora vamos a abandonar lo nacional, el Estado está muy desgastado y todo el mundo está tratando de hacer alianzas multilaterales. Hacia eso vamos, porque ya gobiernan las grandes tecnológicas.
ya el Pentágono, ya gobiernan las industrias y las corporaciones militares, ya gobiernan las grandes industrias energéticas. Entendamos eso. Y nosotros estamos en el eje geográfico importante. Entonces, semiológicamente es muy curioso porque ¿quién quita? ¿Ven? Yo quiero poner una difícil. Yo siempre pongo la carta difícil sobre la mesa. Yo no pongo la fácil. La fácil es muy fácil de predecir. Y si este muchacho pudiera ser el presidente de Cuba mañana, vamos a suponerlo, porque yo no creo que el pueblo cubano vaya a levantar la mano por Alejandro Castro Espín ni por Mariela Castro. No por ello, no porque no sean tipos capaces e inteligentes, son herederos de los Castro, no olvidemos eso. O sea, son pichones de tiranos y por eso el pueblo no los va a elegir. Y son tipos capaces y son tipos formados y son grandes manipuladores y hasta tienen a lo mejor capacidad de liderazgo porque Alejandro Castro Espín es muy temido y muy respetado y tiene toda la información privilegiada de la inteligencia militar cubana. ¿Y tú crees que el padre no lo formó para eso? Y se lo formaron con el idioma ruso y lo formaron con la idea china y domina esos códigos. ¿Para qué? Para estas alianzas que están haciendo ahora, para esta sobrevivencia. Lo pensaron para este futuro, como a la hija lo pensaron para liderar todo el movimiento LGTB y de género, porque saben que Cuba es mayoritariamente esa heterodoxia y porque hay que organizar a ese poblado y a ese demográfico para tenerlo del lado de acá y poder exhibirlo como una carta de modernización. Entendamos eso. Entonces, probablemente ese hijo de Díaz-Canel que discrepa en la sobremesa, que a lo mejor su padre no puede decirle, hijo mío, mira, yo no soy el verdadero presidente de este país. Yo traigo una agenda secreta que la tuve que encerrar en una caja fuerte y yo quisiera en algún momento poder aplicar por lo menos el 10% de esa agenda, pero no he podido porque yo estoy heredando la agenda de Raúl Castro. Mira, una fortuna que tuvimos en este encuentro, que no esté el supuesto muerto Rodríguez Calleja, que no sabemos ni siquiera si murió o si no murió, si lo murieron o si se hizo el muerto o si murió de verdad de tantos excesos y tanta presión. No sabemos, pero era un tipo clave que siempre estaba vigilando en todas las reuniones internacionales. Qué bueno que esta vez no estuvo. Probablemente ahí se secretearon otras cosas. Además, esta reunión, señores, no depende solamente de lo que se dice frente a frente delante de las cámaras de la prensa. Aquí hay reuniones privadas, aquí hay reuniones secretas, aquí hay susurros en las orejas, aquí hay caminatas por los jardines, aquí hay encuentros de distintos niveles, con distintas órdenes, con segundos, terceros, cuartos, quintos poderes. El Vaticano es una complejidad también multinivel. Entendamos eso. Esto es una visita clave, esto es una visita importante. Y a veces la vemos como un acontecimiento insignificante y le echamos tierra arriba. No, vamos a aplaudir de esa visita lo que hay que aplaudir. Vamos a criticar lo que hay que criticar. Por supuesto, él es el representante de una oligarquía que tiene secuestrado un país, una oligarquía militar. Y él va ahí a defender esos intereses. Pero entre col y col tiene que colar una lechuga de la justicia social, de un contrato social que han ido rompiendo, porque ahora ya se filtró la noticia de que quieren quitar hasta la libreta de abastecimiento. Cuba, la revolución, ya no tiene ningún contrato social con la gente, ya no tiene agua, ya no tiene electricidad, ya no tiene transporte, ya no tiene salud pública privilegiada, ya no tiene una buena educación, ya no tiene acceso al deporte y a la cultura gratuitamente. Ya Cuba es un país haitianizado, en una indigencia total, en una quiebra económica, endeudado, han tenido que darle los activos de la riqueza nacional, el níquel, las aguas, todo lo que tienen fuera de Cuba, porque ellos funcionan como una corporación, ellos funcionan como el gobierno secreto de Estados Unidos, señores, se parecen mucho. Esto está modelado por Rockefeller también, no perdamos eso de vista. Fidel Castro es un aprendiz de la CIA, de Rockefeller. Entonces entendamos que este es un momento, yo diría que es un momento de reencuentro, un momento de retake, un momento de ir atrás a revolcar cosas de la historia, incluso hasta martiano de la historia. No perdamos eso de vista, ¿eh? No perdamos ese sentido de cómo se comporta la evolución y el progreso, echando para adelante y para atrás, revolcando cosas, porque no es fortuito que esos dos regalos sean libros de poesía de dos grandes martianos, de un Martí que habló muy bien del cristianismo, que fue un hombre con un pensamiento casi apostólico. No es casual que este hombre sea un jesuita cuando Fidel y Raúl son jesuitas. No es casual, nada es casual, todo es causal. No es casual que este hombre cometa el acto fallido de celebrar a su hijo el opositor, porque se dan cuenta que son
un gobierno octogenario, un geriátrico que ya ha perdido la conectividad con el mundo moderno y necesitan un update, y el update probablemente sean esos hijos que vienen con la información de la revolución digital, con esta revolución invertida, porque es una revolución que no la hacen las masas, la están haciendo las élites financieras, militares, corporativas, energéticas, industriales, farmacéuticas. Esos son los que están haciéndola, cambiando el paradigma del poder y la repartición de la riqueza global a partir de nuevas estrategias que no son con bombas y con cañones solamente, señores. Entonces, entendamos que esto es un encuentro visceral, esto es un encuentro trascendente. Aquí van a surgir cosas y están pasando cosas y se están definiendo cosas grandes. Porque la entrada de Rusia nos va a dar un plato de frijol en la mesa, nos va a dar una moneda un poco más estable, nos va a dar un poco de combustible. Igual lo de China, nos va a dar ese padrinazgo que siempre hemos necesitado como país, que siempre lo hemos tenido, primero de España, después de Estados Unidos, después de Rusia, después de Venezuela. En verdad nunca hemos sido un país soberano, en verdad nunca hemos sido autónomos, no nos engañemos, tenemos una especie de inmunodeficiencia administrativa, no sabemos administrarnos. Y Putin lo sabe y por eso ha mandado un general a administrar su cooperación con Cuba, porque sabe que se van a robar la mitad del dinero y que lo van a usar. Y si manda un barco de petróleo, la mitad lo descargan en Matanza y la otra mitad se lo venden a otros países, porque así están obrando ellos y ahí no hay transparencia de ningún tipo. Entonces, qué bueno, yo celebro este encuentro, tengo muchas expectativas, quería compartirlos con ustedes. Todo eso está aquí, señor. Todo lo que está pasando con Cuba está en este libro que intenta diagramar cómo funcionan las revoluciones, los cambios, las transiciones. No dejemos que el concepto de revolución sea secuestrado por un instante, que fue la revolución cubana, por un líder, por un cacique, que fue Fidel Castro, por un patriarca. No dejemos. La revolución es un proceso permanente, es un proceso eterno, es un proceso recurrente, es un retornelo que va y viene en la historia todo el tiempo. Estamos en el eje de ese cambio fundamental. Y ese papa va a decidir cosas importantes. Y ese papa moribundo, a lo mejor probablemente se juegue una carta final para que haya un segundo de hielo y por lo menos tengamos cerveza, alegría, fiesta, coches rodando por las calles, turistas llegando en cruceros. Mira, a mí no me importa quién es el padrino, no me importa si es socialismo, capitalismo, híbrido, mixto, no me, como decía Deng Xiaoping, no importa si el gato es negro o blanco, lo que hace falta es que se coma ratón y el ratón es el hambre. Entonces, verdad que uno tiene el deseo de coño, de que ese sistema y de que esa revolución que ha sido tan genocida con el pueblo, que pague su factura. Uno quisiera eso, uno quisiera que existiera la justicia divina, la justicia universal, y que quizás a esa gente se les pudiera enjuiciar y se les pudiera castigar. Señores, pero la historia demuestra casi siempre todo lo contrario. Son muy pocas veces. Ahora mismo quisieron llevar a Putin a La Haya, violador de los derechos humanos. Es verdad que Putin es un demonio, señores, pero es un demonio necesario en estos momentos, porque hay otros demonios peores que él. Entonces lo quisieron llevar a la Corte Suprema de Justicia Internacional y Putin, ¿qué es lo que hace? Investiga a los jueces de esa corte y son unos corruptos y son unos coludidos con Estados Unidos y están todos asalariados y comprados por el big poder, big power, big capital. Y le dice, bueno, yo estoy entonces perseguido en tales y tales países, ustedes van a estar perseguidos en tales. Entonces, entendamos que está surgiendo un nuevo orden alterno al nuevo orden mundial de Kissinger y de Rothschild y de Rockefeller y de las grandes corporaciones y de DARPA y del Pentágono. Está surgiendo un nuevo orden alterno en el mundo y una nueva moneda y una nueva forma de trasiego y de tráfico financiero. Y estamos en una revolución tecnológica y cibernética de gran escala. Y Cuba está entrando en ese modelo de globalización, que no es el globalismo de Naciones Unidas y del Foro de Davos, es otro modelo de globalismo. Entonces yo veo aquí, por ejemplo, recuérdense que el gran debate cubano, el gran abismo cubano ha sido la lucha entre un poder militar, siempre, la injerencia de una potencia extranjera, la independencia de esa injerencia extranjera, después un gobierno militar que controla incluso nuestras democracias, y así pasa en casi toda América Latina. Y esa era la gran discusión entre Martí y Maceo.
porque Martí le reclamaba, esas son las hojas famosas que arranca Máximo Gómez, esa discusión que sucedió en un central azucarero que se llama La Mejorana, donde por fin se encontraron esos grandes patriotas, esos hombres enciclopédicos, iluminados, grandes militares, grandes líderes, grandes oradores, cultos, poetas. Entendamos eso, esos no eran seres normales, esos son nuestros grandes padres de la patria. Y ahí discutieron el destino de Cuba y le dijo Martí a Gómez y a Maceo, un país no se dirige como un campamento, un país tiene que ser un gobierno civil electo por sufragio democrático. Y Maceo y Gómez, sí, pero coño, esta gente vienen peleando desde el 68, después pelearon en la guerra chiquita y ahora están peleando esta. Y a esa gente hay que premiarlo. Y ese reclamo de un lado y de otro, los dos eran legítimos, señores. Llevaba más razón Martí, porque Martí sabía hacia dónde iba el militarismo, que es lo que estamos viviendo hoy. O sea, ese gobierno profundo, esa mafia, esa élite empresarial corporatocrática, pseudo socialista, pseudo marxista, pseudo comunista, esa gente no tiene nada que ver con eso. Esa gente son unos bandoleros, vamos a estar claros. Y lo que tienen es una ambición de poder y una necesidad de control y de riqueza muy grande. Y una egomanía que es desbordada, que eso es inconmensurable, eso es inexplicable, eso es psiquiátrico. Esa gente son psicópatas casi todos. Esa gente tienen a un ejército secuestrado y tienen a ese ejército trabajando para ellos, y ese ejército es el que le da palo al pueblo, y ese ejército es el que intimida a las naciones vecinas, y ese es el ejército que de momento libra una guerra en Angola, una guerra en Etiopía, una guerra en Nicaragua, un golpe de Estado en la moneda ya para matar a Allende y hacerlo parecer un... Ese nivel de locura se mete lo mismo en el Congo, que se mete en cualquier lugar, señores, que en Laos, que en Yemen, que esa gente han estado en todos lados, esa gente tiene una experiencia de operación internacional muy heavy, entendamos eso. Entonces no es fácil quitar a un poder que está así tan enraizado en fuerzas tan diabólicas. Entonces, todo este encuentro papal es un encuentro que tiene segundas y terceras líneas. Acuérdense que Juan Pablo, que fue opositor del socialismo, que acabó, fue uno de los cooperadores para tumbar el socialismo europeo, porque fue una operación de Estado y de inteligencia militar, de la CIA también, que manipuló a Gorbachov. Todo eso se sabe, señores. El socialismo era un desastre, pero no era tan desastre como lo han planteado en Europa, era más desastroso en Cuba. Entonces, Juan Pablo, que es un hombre que su pensamiento eslavo y su pensamiento religioso lo hace ir en contra de ese totalitarismo de izquierda, va a Cuba a ver a Fidel. Recuerden ese primer viaje, porque Fidel tiene que empezar a pedir perdón y a recoger cordel con esos poderes, y empieza la negociación. Y ahí hay muchos niveles, desde las negociaciones del macroestado, de los macrointereses, hasta las negociaciones de índole personal. Les voy a dar dos datos de Ucronía, dos datos de los que están aquí en mi libro, de cómo se maneja la historia, que son esos datos simples, esos datos que corren de rumor en rumor, que los historiadores oficiales temen abordar. Se dice que Juan Pablo, entre las cosas que fue a hablar con Fidel, fue la posible canonización de la madre de los Maceos, de Mariana Grajales, que cuando fue exhumado su cadáver estaba incorrupta y consideraban que era un santo. Pero imagínense declarar santo primeramente una mulata, y a una mulata de esas características, con ese tipo de hijo. Señor, eso era delicado para esa curia y para ese poder de blanco gallego cubano llegar a ese pacto. Eso tiene que haber sido tremendo. Eso se dice, de eso no se ha hablado oficialmente en la historia. ¿Cómo se dice que Fidel estaba buscando una bula papal porque se divorció de Mita Díaz Balart o sea, por decisión propia, a timbales? Pero nunca el Vaticano, que él se casó por la iglesia, nunca le concedió el divorcio. Y Fidel negoció eso con ese papa, y probablemente ese papa no quiso tocarle eso, y después lo intentó de nuevo con Ratzinger, y después lo intentó con Francisco. Y fíjese que ninguno de los tres, Fidel no tiene derecho ni siquiera a estar enterrado en el Campo Santo del cementerio de Santa Efigenia, porque es un pecador, es un hereje. Y cuando venga una transición en Cuba, probablemente lo tengan que mover de ahí, su ceniza. Es lo más probable. En fin, que esto está lleno de matices por todos lados. Y ese diálogo papal es un diálogo que ha ido y venido. Porque Francisco es el que hace el deshielo, porque es un jesuita también. Y llegó a ese puesto probablemente gracias a un lobismo también de los poderes secretos del gobierno cubano y de la izquierda latinoamericana.
porque siempre estuvo, desde que era un simple párroco allá en Argentina, siempre estuvo merodeando esos círculos izquierdosos. Eso Nicolás Moraz en su portal de internet de los liberales lo explica muy bien. Entonces entendamos de que esta gente son cócteles, esto no es en blanco y negro. Y va y viene, este es un encuentro que está matizado con mil cosas que son muy provechosas y muy convenientes. Y entendamos, por ejemplo, que esa lucha entre ese poder militar y ese gobierno civil de Díaz-Canel, que tiene que responder a ese gobierno militar que está secuestrado por una élite, porque Díaz-Canel es probablemente la pieza más frágil de ese sistema, y más frágil que él es su esposa probablemente. Es una cosa rarísima. Y entonces qué bueno que haya subido esta carta del hijo, ¿no? Qué bueno que el tipo sea el crítico, el que sea el protestón, que sea el contrincante, el que oxigene, el que hace la botella, el que dice las cosas no son de esta manera, las cosas deben ser. Piensa el mundo. Recuérdense lo que decía Carlos Marx, los jóvenes se parecen más a su época que a sus propios padres. Nos conviene incluso que haya ese debate interno familiar en la familia presidencial cubana. Entonces, esta lucha entre el poder militar, esta lucha entre el poder corporativo, el poder administrativo, empresarial, secreto de la élite y estos militares, ese gran debate entre Martí y Maceo, por eso Gómez arranca esas páginas. Es así. Y la historia siempre está llena de sutileza, por eso yo pido la ucronía. La ucronía, ¿qué cosa es? Imaginarnos las cosas que pasaron, cómo pasaron, las páginas que fueron borradas de la historia. Esto que no sale en las noticias de esta conversación, tenemos que imaginarla. Hay muchos temas ahí que no están mostrando los periodistas, porque los periodistas son groseros y están asalariados y los medios están comprados y los dueños son la misma élite, todo es lo mismo, señores. Ahora existe una corriente alterna independiente que muchas veces critican de conspiranoica, pero tiene muchas más razones que el mainstream fundamental. Porque además, ¿qué es lo que pasa con el mainstream? Que se va sobre las leyes fundamentales, sobre los grandes eventos, sobre la obviedad. ¿Y qué es lo que hace con la corriente alterna? Busca las sutilezas de los hechos. Busca esas minucias, ¿no? Mi mujer es devota suya y el padre, el papa le dice, por favor, le encargo que ruegue, que ore algunas oraciones en mi nombre. O sea, mira el involucramiento. Ese papa tiene que haber visto en esa mujer de alguna mente una devoción sincera. A lo mejor verdaderamente esta señora lo aprecia y hasta lo admira y hasta cree que es un tipo que está haciéndole bien al mundo. Que todo el mundo sabe que para llegar a ser papa hay que ser un gran canalla. Eso es indiscutible. O sea, y este papa tiene la agudeza y la sensibilidad de dejarnos entrever, esto es una trampa que me tendieron y yo me vi metido en este negocio. Claro, él se hace la víctima, pero él eligió ese camino también. Y ahora tiene que negociar y tiene que negociar entre partes tan disímiles y tan contrarias, porque toda la política mundial de hoy es una dialéctica entre convergencia y discrepancia, cooperación y confrontación. Entendamos esto. Y eso le pasó a Fidel con Estados Unidos y le pasó con Rusia. Eso le pasó a Fidel con Rockefeller. O sea, en cosas se pusieron de acuerdo y fueron aliados y en cosas fueron contrincantes. Y con los rusos pasó lo mismo. Y entonces dejemos de ver las cosas en blanco y negro y con una simpleza y una rusticidad que es casi naif, porque en realidad lo que hay es que desentrañar es cuáles fueron los movilizadores, los motores. Este encuentro vaticano refiere una fragilidad muy grande de la dictadura cubana, un desespero muy grande. Tiene que acudir a uno de sus grandes enemigos, a uno de los que ellos destruyeron, detractaron, castigaron, segregaron, como segregaron a los judíos también de Cuba, acuérdense. Y los religiosos eran perseguidos y eran botados de la universidad y fueron desterrados y fueron prisioneros en la UMAC. No olvidemos eso, señores. Y mira, ahora están agachando la cabeza. Eso es una victoria civil cubana. Entendamos eso. Porque el gobierno militar tuvo que decir, vaya para allá, señor Díaz-Canel, que es el representante civil de nuestra dictadura, a tener que negociar un apoyo de la curia y del poder clerical global, porque estamos perdidos en el llano. Ya no sabemos para dónde movernos, nada nos sale bien. El pueblo está en contra, la oposición está en contra, el mundo está en contra. Hasta Putin dice, ayudo, pero pongo condiciones y tomo el mando porque ustedes son unos descarados. Es así, señores, eso es lo que está pasando. Y con China igual, te presto 10 pesos, pero me tienes que pagar 12. Y tú no pagas, y tú no tienes moral, y tú no tienes poder crediticio, y tú no tienes prestigio. Por eso es que no tienes crédito, no es solo por el bloqueo.
Porque lo mismo le debes al Club de París, que le debes a la Bolsa de Hong Kong, que le debes a los árabes, que le debes a todo el mundo, jineteas a todo el mundo. Le pides lo mismo a Maduro, que a Chávez, que al Peje, a López Obrador. Ahora mismo se lo están jineteando vivo. Este país está manteniendo muchas cosas de Cuba porque somos parásitos, porque no somos autosuficientes, porque no estamos bien organizados, porque no estamos bien administrados, porque hemos decaído, hemos perdido nuestra sistemicidad como nación y hemos decaído en una nación de improvisaciones y de, ¿cómo se le dice? De ocurrencias una detrás de otra y nada tiene una, y se dicen continuos y no son continuos de nada, son discontinuos en todo y están fragmentados y están neuróticos. Entonces están destruyendo antropológicamente la nación y no se dan cuenta. Y qué bueno que tengan que verse frente a una figura como el Papa, que todavía, a pesar de toda esa podredumbre que sepulta y que esconde, todavía tiene un mensaje social de justicia y de santidad, que es un telón, vamos a entenderlo, es un halo, no es real, pero qué bueno que tengan que ir ahí y genuflexirse y besar manos y besar anillos y pedir la pleitesía divina, ellos que no son creyentes, o que sí lo han sido en silencio, porque tampoco hay que mal juzgarlo. A lo mejor tienen su oración y su diálogo secreto con Dios que no han podido hacerlo público nunca, porque no son seres libres. Esos son esclavos que han pasado de un sistema de servidumbre a otro y que creen que detentan el poder. Y lo que se han puesto es una camisa de fuerza. Y el pobre Canel no va nunca, a no ser que pase algo extraordinario y que venga un cambio fraude o un cambio maquillaje, y puede pasarle cualquier cosa. Lo mismo lo pueden parar en un juicio y procesarlo, que lo mismo le puedan decir, toma cierta libertad para una transición y prepara el camino hacia una Cuba del futuro. No sabemos, señores. No lo sabe Otaola, no lo sabe Díaz Canel, no lo sabe ni el mismo Díaz Canel, Díaz Balar, no lo sabe Díaz Canel, esto no lo sabe nadie. Esto mira, es tan imbricado, tan híbrido, tan multinivel, tan multicompleja la cosa, que nadie tiene la brújula y la bola de cristal delante para predecir lo que está pasando allí, señores. Y la historia está llena, la historia por donde la veas, de todas las épocas, de todos los imperios. Yo cito aquí en mi libro cómo se instauró el monoteísmo en el mundo del zoroastrismo allá en la antigua Persia, cómo después pasó por los faraones, todo lo que costó, todo lo que modificó, cómo el clero se le opuso a Kenatón y a Nefertiti y terminaron hasta envenenándolo, o probablemente ellos se montaron en una nave espacial y se fueron porque eran alienígenas, se dice. Después todo lo que le pasó a Julio César y al otro, ¿cómo se llama? El otro emperador que se enamoró de la faraona egipcia, de Cleopatra, y quedó seducido. Miren cómo la historia siempre pasa por una alcoba, por un modelo de familia, por un modelo de lujuria, de apetito, de eros. Y ese triángulo caído al Vaticano, donde también hay un mojigato detrás, que es un gran zorro, que es el canciller de Cuba, que ese probablemente sea, ese es el monaguillo. Entendamos eso. Ese sí es un monaguillo, pero vaya, de la peor calaña, porque ese se le han descubierto cosas. Entonces, va la mujer, va el padre, la familia completa y el hijo, la Trinidad y el monaguillo atrás. Miren la representación de la delegación. Y mira cómo cada uno expone un punto de vista diferente. Eso es muy interesante. Entonces, yo los invito a que entiendan que la historia está llena de esas cosas y como los invito a que interpreten la relación de Martí con Maceo y con Gómez en alusión, alegoría, asociación, sinestesia, parábola con lo que nos está pasando hoy también, el poder militar negociando con el poder civil fracturado que está en el exilio, como estuvo cuando Martí, muchos de ellos fuera de Cuba. O sea, de alguna manera necesitamos hacer una república en el exilio, en armas. No sé si para pelear, si para dialogar, si para negociar. Yo creo que la palabra es negociar. Hay que negociar y hay que negociar con rigor y hay que negociar con brío y hay que negociar con categoría moral, porque aquí ha habido complicidad de todas las partes. Con esa revolución y con esa tiranía ha habido un teje y manejo de todas las orillas. Entonces aquí nadie se me puede investir de santo, porque aquí nadie ha sido santo ni puro y todo el mundo ha sacado el beneficio que ha podido sacar. Entonces entendamos que lo que estamos viviendo es reverberante, es regenerador, señores. Y la historia va y viene y se repite
Y qué curioso que el obsequio es una poesía de grandes cubanos que han entendido. Mira, les voy a poner una cosa que me vino a mí a la cabeza cuando leí esa noticia. Me vino a la cabeza Cristóbal Colón perdido en alta mar, perdido en medio del océano Atlántico. Le salieron mal los cálculos y está extraviado y no sabe, y están pasando hambre y sed y están casi moribundos. Y de momento aparece aquella luz en el cielo que no sabemos si es un platillo volador o si es una manifestación divina o si es una alucinación de estos navegantes que estaban ya sedientos, deshidratados. Y los empieza a guiar, señor, eso está en el diario de Cristóbal Colón, léanlo. Y llega a orilla. Y esta incidencia de esta luz divina, guiadora del Espíritu Santo, por llamarlo de alguna manera, para no ponerle que puede ser un Espíritu Santo de qué, de civilizaciones superiores a la nuestra, que pueblan la Tierra y que querían dar esos de al planeta para que ya se descubriera un nuevo mundo, no sabemos. Y llega a tierra. Y qué curioso que en su diario él repara en esta luz reverberante en nuestras orillas, en nuestras aguas, en nuestros ríos, en nuestros mares. Colón le llama la atención la luz de Cuba. Señor, eso tiene un significado mágico, místico, esotérico. Cuba tiene un designio, señores. Cuba tiene una misión y sí la tiene. Hay mucha gente ya pragmática, utilitaria, excedidamente en racionalismo y en lógicas formales, transhumanas, pero Cuba está en una ecuación humanística complicada y de esa luz rescata a José Lezama Lima en su teleología insular para hacer un poco, descifrar cuál es el acometido de esa misión que tiene la isla, hacia dónde debe caminar la isla de Cuba. Se basa en esa luz y dice que esa luz funda nuestra poesía. Esa reverberación en las aguas funda nuestra impresión poética de cómo vamos a tratar de enaltecer la realidad, de sustituirla por una realidad superior. Coño, y qué curioso que los regalos que le lleva Díaz Canel son dos libros de dos grandes poetas, de los que descubrieron eso y de los que desentrañaron todos esos misterios esotéricos de la nación que eran de matriz martiana también, Fina García Marrú y Cintio Vitier. Señores, eso no es casualidad. Se está moviendo una energía muy grande en torno a Cuba y las cosas tienen que caer muy profundo para que reboten y levanten y asciendan y se vuelvan estelares. Vamos a entender eso también. Perdónenme que me haya excedido. Si quieren ahondar un poco más en todos esos temas, de eso trata este libraco, que yo estoy muy feliz de haberlo escrito porque yo no lo escribí para nadie, lo escribí para mí, para aclararme mi misión y mi lugar en la historia y el momento que estoy viviendo. Porque yo estaba cargado de preguntas y lo escribí encerrado durante todo el 2020. Está en Amazon. Es un placer haber conversado con ustedes de todos estos temas. Se me quedan muchas cosas en el tintero. Estamos abiertos a una segunda participación. Bonito día.